tal? Bienvenidos a estos 1800 segundos de noticias en este domingo de resurrección. Qué bueno que nos podemos reencontrar ustedes quizás en sus hogares o en sus lugares de descanso para terminar una semana mayor como debe ser. Hoy tenemos un tema que a todos nos interesa, sobre todo cuando comenzamos a retomar el ritmo económico que comenzará mañana lunes definitivamente porque se acabaron las vacaciones. Armand Toney, nuestro experto financiero y en alta tecnología, nos habla acerca del endeudamiento y acerca de las políticas fiscales. Nos hace una comparación de los diferentes países del mundo donde la deuda puede ser seria y qué hacer. Nos da recomendaciones puntuales como país para tomar en cuenta algunos puntos importantes para tener una calidad del gasto y para tener un menor endeudamiento. Así que no se pierda esta sección con Armand Toney, nuestro experto financiero en alta tecnología. Hoy les comparto, porque es súper oportuno, les comparto un documental acerca de la religiosidad y las creencias, la creencia en Dios de nosotros los dominicanos. Es un reportaje hermosísimo con testimonios y con una serie de paisajes que la verdad es que su presentación es preciosa y usted no se lo puede perder. Nos lo comparte la gente de Grupo Popular y Fundación Popular. Así es que este documental usted no se lo puede perder. Son 11 minutos imperdibles, 11 minutos que usted los va a disfrutar, sobre todo si usted es creyente como yo y si sabe que en este momento más que nunca uno debe buscar una especie de paz interior para poderla compartir con quienes están al exterior y cerca de nosotros. Así es que no se pierda este documental de Banco Popular y Fundación Popular que hoy les compartimos aquí en 1800 segundos. Esto y mucho más al volver de la pausa. Quédese con nosotros. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos. Hinchados de orgullo, se siente en el pecho. Juntos conservamos nuestra identidad. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones.
hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos, hinchados de orgullo. Se siente en el pecho, juntos conservamos nuestra identidad. Señores, hoy es Domingo de Resurrección, ha pasado la Semana Santa y vamos mañana, a partir de mañana lunes, a retomar el ritmo normal. Y como nosotros sabemos que en nuestro país sencillamente vamos pasando página y vamos pasando tema, yo quiero recordarles que hay un tema que no puede pasar como si fuera un libro y pasáramos la página, y es el tema de la tragedia de Jet Set, a donde en la última semana se han estado manejando teorías y lo único que nos falta es que alguien diga que nos cayó un meteorito, que todo eso fue responsabilidad de un meteorito que vino a caer a la República Dominicana. Porque usted va y prueba y ve cómo están probando teoría, y hay 231 muertos. 231 muertos. Decenas de familias que han perdido a sus seres queridos. Decenas de familias que han perdido 2, 3 y hasta 5 familiares en esa fiesta. Por ejemplo, le puedo decir, la familia de mi amiga Lupe perdió 5. 5. Entre empleados de Jet Set y visitantes que fueron precisamente porque ahí estaban sus seres queridos trabajando y se identifican con el lugar. Pero ahí pudimos estar cualquiera de nosotros, porque yo creo que todos hemos estado en un momento en Jet Set, más tarde que temprano hemos estado en Jet Set. ¿Y a qué quiero apelar este domingo, donde uno viene con la resaca de la Semana Santa, uno viene con la contentura de haber ido a la playa probablemente, o viene con la tranquilidad de haber estado en su hogar, porque mucha gente se ha quedado en su hogar, pero hay mucha gente que está apelando a que pasemos la página, y yo espero que no pasemos la página, porque hay mucha gente sufriendo la pérdida. Aquí hay muchos niños huérfanos que en este momento no solamente no tienen a papá y a mamá que los cuide y los proteja, no tienen a papá y a mamá tampoco que les provea para sus estudios, para su alimentación, para su futuro, para absolutamente nada, y por eso no puede ser una página que pasemos. Durante los primeros días de esta Semana Santa hemos estado viendo, abogados se han hablado de que no hay nada que hacer porque la legislación, de que Jet Set no pertenece a un propietario, de que Jet Set pertenece a una compañía que tiene 5 socios cuya responsabilidad es limitada porque es SRL, y todo se limita a pasarle la responsabilidad a un papel donde usted ve que tiene un registro mercantil
y un RNC. No, no. Aquí no estamos hablando de un papel, ni de la frialdad de una tinta, ni de un documento que estaba archivado años. Aquí tiene que hacerse algo en el que alguien asuma la responsabilidad por lo que pasó. La Procuraduría General de la República ha dicho que la oficina que se encarga de todo el tema del riesgo sísmico, la ONESVIE, va a tomarse 3 meses para hacer un levantamiento. Y la primera fase se concentraba en analizar el techo de Jetset, un techo que se cayó, Pero dentro de todas las teorías que salieron y se revolvieron el escenario esta semana, se habla del contenido que tiene la certificación de defunción que se le dio a la gente, que en muchos casos no establece que esa es una víctima de la tragedia que pasó en Jetset. Simplemente se le pone el informe que se toma así rápidamente, causa de defunción, edema pulmonar, asfixia por no sé qué. Eso tiene muchas de las actas de defunciones. Incluso actas de defunciones que nos llegaron, donde hay unas de ellas que dicen de qué murió el paciente, pero no le dicen en qué circunstancias murió la víctima. No dice, en algunas ocasiones dice, fue en el lugar número 7 de la Independencia, kilómetro 6, pero no especifica que fue en la discoteca Jetset esa noche. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque precisamente, como diría el ministro de Salud Pública, Víctor Atala, se requería hacerle la autopsia a cada una de las víctimas para fines legales que usted pudiera utilizar o no en el futuro. Esa es una prerrogativa de cada familia. Y aunque no lo vaya a utilizar, usted necesita una documentación que le dé respuesta de lo que pasó y qué fue lo que ocasionó tal tragedia en el caso de la muerte de cada una de las personas que están ahí, plasmadas en esos papeles. Pero cuando tú ves y la gente comienza a denunciarte que su certificación de defunción dice tal o cual cosa, y que en ningún momento habla de murió en la tragedia, aplastamiento, pero en la tragedia de Jetset, la gente se desespera. Y la gente dice, aquí no me están diciendo la verdad. Y no crea usted que como aquel camionero que se desvió y no quiso hacer la fila en la feria ganadera donde se estaban depositando los restos de la discoteca y cogió para Santiago. Se metió 2 horas y media camino a Santiago porque se equivocó. A las autoridades les costará colar su café claro. Porque este es un caso que usted no puede inmolarse. Usted tiene que decirle a la gente la verdad. La verdad. Ni más ni menos. La ley tiene un vacío. Perfecto, no hay problema. Vamos a ver la ley y vamos a ver su vacío. Que es una injusticia también. Pero no solamente esa injusticia yo se la atribuyo, no solamente a que en algún momento alguien pudo hacer la ley acomodada, sino que los legisladores que han pasado en los últimos 50 años por ese Congreso Nacional, su nivel académico es mínimo como para entender que una legislación como esa tiene que tener mayor alcance para poder plasmar la responsabilidad a quienes le corresponda. Entonces, tenemos una ley que tiene un vacío. Ajá. Pero hay muchas familias que van a pagar la consecuencia de ese vacío. Porque al final usted sabe qué es lo que se está acomodando, como para decir, bueno, aquí no hay responsabilidad porque no hay a quien atribuirle la responsabilidad. Es como cuando hay un crimen que dicen, bueno, se sospecha de pero si no hay cuerpo, no hay crimen. Entonces, tú dices, pero ¿cómo así? Y eso no puede ser. Eso no puede ser, porque alguna respuesta, y eso sí, la respuesta tiene que ser conforme a la ley, porque al final la ley es la ley. Y tenemos todos que asumirla. Pero usted tiene que darle una respuesta a la gente, a las familias. Usted no puede venir a decir que fue un meteorito que nos cayó, porque no es así.
No es así. No es así. Entonces, señores, la gente que sufre en este momento y todo lo que constituimos la República Dominicana, lo que queremos es que nos digan la verdad. Eso es lo que queremos y eso es lo que necesita la República Dominicana. Esta semana hay que retomar los temas, porque hay gente que sigue sufriendo, no importa, porque esa gente no vivió Semana Santa. Esa gente lo único que está viviendo es un luto que probablemente le dure para siempre. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, Armand Tonen está con nosotros, hablaremos de deuda pública, de gasto y calidad del gasto y de mucho más a nivel financiero de lo que está pasando en nuestro mercado y en los mercados internacionales. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos. Hinchados de orgullo, se siente en el pecho. Juntos conservamos nuestra identidad. ¿Quién soy? Esta es tu casa, nuestra casa, sus espacios, sus paredes, llena de cientos de piezas únicas que nos recuerdan que llegó el momento de un segundo encuentro. ¿Y qué mejor lugar que esta casa, tu casa? Sus muros cuentan una historia. Hablan de tradiciones que siguen manifestándose hoy, moldeando nuestro futuro. La cultura dominicana tiene otro espacio, otra casa. Respira cultura en una nueva casa. Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos. Hinchados de orgullo, se siente en el pecho. Juntos conservamos nuestra identidad. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos. Hinchados de orgullo, se siente en el pecho. Juntos conservamos nuestra identidad.
¿Quién soy? Esta es tu casa, nuestra casa, sus espacios, sus paredes, llena de cientos de piezas únicas que nos recuerdan que llegó el momento de un segundo encuentro. ¿Y qué mejor lugar que esta casa, tu casa? Sus muros cuentan una historia, hablan de tradiciones que siguen manifestándose hoy, moldeando nuestro futuro. La cultura dominicana tiene otro espacio, otra casa. Respira cultura en una nueva casa. Centro Cultural Taíno Casa del Cordón. Gracias por continuar con nosotros aquí en 1800 segundos y qué bueno que llegamos a esta sección que a ustedes tanto les interesa porque esta sección financiera y de alta tecnología, por supuesto hoy tenemos un tema que tiene mucho que ver con las decisiones que usted toma y es el endeudamiento del país, la política fiscal, porque eso al final de cuentas va a impactar en su capacidad de pago, en su capacidad de endeudamiento personal y también en el tema de los financiamientos, tanto de inmuebles como para MIPYMES. Y aquí está nuestro experto financiero y en alta tecnología, Armand Tonen, para hablarnos de ese endeudamiento y esas políticas fiscales que nos impactan. Bienvenido, Armand. Muchas gracias, Yuka. Un placer estar acá. Hablemos entonces de endeudamiento, hablemos de qué significa todo eso. Sí. La deuda pública es el dinero que el Estado toma prestado para cubrir los gastos y para quien no tiene dinero de recaudación. Por ejemplo, si el Estado recauda impuestos por un número de 10, pero los gastos son 12, tiene un déficit de 2. Y para cubrir ese 2 se toma prestado este dinero. Este número, este 2, normalmente se define como un porcentaje. Este porcentaje del endeudamiento se relaciona al PIB, al Producto Interno Bruto, y ese da un porcentaje. Este porcentaje tú puedes compararlo con otros países para tener una indicación si tú tienes un endeudamiento muy alto o moderado o si estás muy bien. Y ese endeudamiento y esa comparación se hace precisamente para las calificaciones. Correcto. República Dominicana en este momento tiene una clasificación que es bastante positiva, pero ¿cómo impactan las clasificaciones en los países en su capacidad de endeudamiento y en su desenvolvimiento a nivel financiero en los mercados internacionales? Esa es una muy buena pregunta. Cuando tú miras en general a la clasificación, cuando este porcentaje está entre 0 y 40, uno dice, mira, este país es bastante buen estado. Cuando uno está entre 60 y 90, ya empieza a ser un poquito más crítico y encima de 100%. Y el 100% tiene, por ejemplo, los Estados Unidos, Italia o Japón. Argentina en su momento también, Venezuela. Todavía. Y cuando uno está en este estado, ya hay dudas. Y esas dudas se exponen muchas veces en o inflación o un cambio de tasa, como tu ejemplo de Argentina, y también en la confianza de inversionistas del exterior para venir a este país. ¿Y qué se considera, por ejemplo, un nivel de deuda saludable? Porque así como muchas veces a los ciudadanos nos dicen, mira, tienes que hacer operaciones financieras, tienes que endeudarte para poder generar un historial de crédito. Sí, ¿Qué tan sano? O sea, ¿dónde es sano para que un país se endeude? Como yo mencioné, es cuando tú estás entre 0 y 40, eso es muy saludable. Entre 40 y 60, eso es muy recomendable. Cuando tú miras, por ejemplo, en la Comunidad Europea, allá recomiendan a todos los países quédense bajo el 60%. Y la política fiscal, que son esas
esos lineamientos que tienen los países, ¿qué rol juega entonces en todo esto? Esa es clave, porque la política fiscal define en un lado cómo tú vas a tener ingresos, cómo tú vas a recaudar, tu definición que tú recibes, y al otro lado define cómo tú vas a gastar. Entonces, esos son los dos elementos como los que definen lo que tú vas a necesitar para tomar prestado. Y Armand, la inflación es una de las grandes preocupaciones de los países, pero la inflación no siempre, quizás no siempre es indeseada, quizás la inflación alta es indeseada, pero todos los países tienen ese fenómeno. Normalmente los economos dicen que una inflación de 2% es bastante bien, pero desde luego cuando uno va a niveles de 10% o algo así, este no es muy saludable, porque eso significa que tú con el dinero que tienes puedes comprar menos. Entonces la inflación es un elemento que uno tiene que controlar. Y hablando de República Dominicana, en este momento, ¿cuál es nuestro nivel quizás de preocupación? Debe ser el nivel de preocupación respecto al endeudamiento y en cuánto está nuestro endeudamiento. Al final de febrero de este año estábamos más o menos a 60.000 millones de dólares. Este representa un porcentaje de 46.5%. Entonces, ese 45.6% está dentro de este rango que mencioné, que es manejable de 40 y 60%, más o menos de la mitad, ¿no? Lo que es preocupante es que cuando tú miras en 2020, estábamos a 40.000 millones de dólares. Entonces, tú ves que en apenas 4 años ha aumentado 30%. Entonces, la tendencia es que el gasto está aumentando. Entonces, aunque no estamos en una situación alarmante, si no vamos a hacer cosas, podríamos llegar a un nivel que es demasiado alto. Y lo que es importante porque no es solamente un indicador que no tiene impacto, sí tiene impacto. Porque ¿qué significa? Cuando tú tienes un endeudamiento muy alto, es la misma como en la casa. Si tú tienes un préstamo muy alto y tú recibes tu sueldo y tú tienes que pagar los intereses, no tienes mucho más para las otras cosas. Así es también con el Estado. Si el endeudamiento es muy alto, la maniobra del gobierno es más bajo, porque primero tiene que pagar los intereses y hay menos dinero disponible para infraestructura, salud, educación. Entonces, este balance es muy importante. Bueno, ahí hay algo que baila en toda la fiesta y es la pregunta de la calidad del gasto. Sí. O sea, ¿cómo nosotros medimos el gasto de calidad y el gasto superfluo que se va como agua al río? Pues la cosa allá siempre es, tú tienes que tener un buen ratio entre lo que es gasto y lo que es inversión. Para dar un ejemplo, si tú gastas dinero en una campaña de publicidad por cualquier cosa, este no tiene el mismo efecto como si tú inviertes este dinero en una autopista. La autopista no tiene ni el mismo efecto ni la misma durabilidad. Sí, correcto, porque normalmente tener una inversión, si tú ves las inversiones de las autopistas acá, esta ha generado que, por ejemplo, así al este, que Santo Domingo está ahora a 2 horas de Punta Cana. Y al final eso genera inversión, eso es como una inversión que genera más dinero. Entonces, eso es muy importante que un gobierno tiene una división muy buena entre lo que tú estás poniendo como inversión, que es bien para el país, y un gasto que es solamente para una vez. Hay algunos países que pueden servirnos a nosotros de reflejo, de espejo, de ejemplo en materia de tanto de inversión de calidad como de endeudamiento público. Sí,
Pues no es porque yo soy holandés, pero los Países Bajos son Se le vio el refajo. son un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos tienen una política fiscal muy transparente. Y durante los años, aunque los partidos políticos cambian, esta filosofía de política fiscal no ha cambiado mucho. Entonces, uno tiene las reglas bastante transparentes, pero también cuando tú tienes un año bueno y tú tienes más ingresos a recaudación que gastos, en este momento se ahorra también y no se gasta para gastarlo. Y la tercera cosa que es muy importante, todo el sistema de impuestos es progresivo. Entonces, por ejemplo, una persona con un sueldo muy alto paga 52% de sus impuestos, de su sueldo a impuestos. Pero también la persona que tiene un salario bajo también paga algo. Desde luego, ese porcentaje es mucho más bajo, pero sí tiene una contribución. Entonces tú ves, cuando tú tienes más poder adquisitivo, tú contribuyes más. Entonces ahí se establece que el que más tiene, más paga, pero un 52%. O sea, a los ricos de este país, o a cualquiera, tú le hablas de un 52% de impuesto, acaba contigo. Sí, pero mira, cuando yo estaba en Holanda pensé exactamente lo mismo. Pero cuando yo miro ahora, viviendo acá ya por muchos años, cuando tú ves, la educación en Holanda es de los mejores del mundo. Ajá. Las calles son de los mejores del mundo. Salud es de los mejores del mundo. Educación es gratis. Es gratis. Y de alta calidad. Entonces, tú dices, tal vez, tú no cambias de hoy a mañana. Pero uno ve que un sistema donde hay más contribución de las personas y este dinero está bien usado, la gente dice, no, pero mira, yo he pagado impuestos, pero al otro lado recibo mucho. Desde luego, si tú tienes una situación donde tú tienes que pagar muchos impuestos y tú no recibes nada, ya todo el mundo va a decir, pero 52%, no, eso no es para mí. Entonces tú serías partidario de que la gente pagara mucho con tal de que reciba unos buenos servicios, unos servicios de calidad. Sí, pero una de las barreras muy grandes que hay acá en nuestro país es la informalidad. Entonces, tú puedes decir acá a las personas que tienen mucho, mira, tú tienes que pagar más, pero esta nunca va a compensar la gente que no está pagando nada. En este momento en el país, Yulka, tenemos 55% del trabajo es informal. Ajá. Eso significa que estas personas, estas empresas, no están pagando impuestos. Entonces, eso es más que la mitad. Entonces, si tú amplias la base de impuestos, de personas que pagan impuestos, desde luego este efecto va a ser mucho más grande que definir un grupito pequeño y ellos tienen que pagar X veces más impuestos. Claro, aquí por ejemplo la clase media se queja de que la clase media paga, o sea, es como el sándwich del jamón. La clase media es la que recibe más impuestos, la clase media es la que cada vez que se va a hacer una modificación, la que sufre más, y la clase media no aguanta. Ahora, esa recomendación de ampliar el radio de acción de la cantidad, o sea, ampliar la cantidad de personas y empresas que están en la informal, para no embolarme, ampliar la cantidad de personas que pagan impuestos, eso es el primer paso. Pero ¿qué otras recomendaciones, por ejemplo, tú tendrías para nosotros mejorar no solamente nuestra capacidad y calidad del gasto, sino disminuir nuestro endeudamiento? Pues primero asegurar que tú tienes unas reglas claras sobre tu política fiscal. Entonces que no
para decirlo sin respecto que cada uno que viene cambia sus reglas, ¿no? Que tú tienes una... Sí, es el gran problema. Yo lo puedo decir, yo soy dominicana, yo puedo decir, el desorden de que cada quien venga con un librito distinto y que cada quien crea que viene a implementar las políticas que a lo mejor implementa en su casa, eso debe ser... Pero tú ves, por ejemplo, el Banco Central de nuestro país ha corrido muchos años con una política muy estable y tú ves, este da resultados. Claro. Entonces, tú sabes que se puede. Entonces, ese es uno de los pasos. Institucionalizar las políticas de manejo de la deuda pública. Correcto. Otro es los gastos. Los gastos tienes que asegurar que tú lo haces eficientemente, efectivamente. Que tú gastas el dinero en la manera correcta. Entonces, tú, lo que decimos al inicio, que tú tienes un buen balance entre invertir en proyectos de largo plazo versus proyectos o gastos de hoy o de mañana. Porque, como digo, toda la cosa de tráfico, de conectividad con el resto del país, estos son proyectos que requieren inversiones por muchos años. Entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto es también asegurar que el país no depende solamente de tomar prestado en el exterior. Cuando tú miras ahora en la deuda, la mayor parte de la deuda es en dólares. Cuando yo llegué al país en 2007, el dólar era 32, ahora es casi el doble. Entonces tú puedes imaginar, si tú tienes una deuda por 10 o 15 años, y tú tienes que pagar en dólares, ya, tú tienes un problema. En el país hay dinero. Entonces el gobierno tiene que asegurar que uno puede aprovechar este dinero y ser menos dependiente de inversionistas que vienen del exterior. Bueno, Armand, ahí están las recomendaciones. Yo creo también que hay que mejorar la calidad del gasto, hay que disminuir el endeudamiento y hay que soltar más dinero a la calle para que la gente sienta y para que todo se dinamice. Gracias, Armand, por estas recomendaciones. Señores, vamos a hacer una pausa porque estamos en Semana Santa y usted tiene que estar tranquilo porque al volver de la pausa yo les voy a presentar un documental espectacular, sobre todo para este tiempo en que uno necesita paz, necesita tranquilidad, necesita un poco de sosiego y encontrarse con sí mismo, encontrarse quizás con el silencio, encontrarse con las cosas importantes, con sus seres queridos y de alguna manera tomar un poquito más de conciencia de que hay que bajar la intensidad y hay que centrarse un poco. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, este documental de la gente de Grupo Popular, para que usted vea que a lo mejor es lo que usted necesita para conectarse un poquito con la paz interior. Regresamos enseguida en 1800 segundos. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con vida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos, hinchados de orgullo. Se siente en el pecho, juntos conservamos nuestra identidad.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos, hinchados de orgullo, se siente en el pecho, juntos conservamos nuestra identidad. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, con la mejor noticia de todas, que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos, hinchados de orgullo, se siente en el pecho, juntos conservamos nuestra identidad. Que estás en los cielos, te pido por mi familia, por mis amigos, por los gobernantes. Hay una tierra en el Caribe. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora... Habitada por un pueblo sumamente devoto y cristiano.
fuente de toda santidad. Bienvenidos a la cuna de la evangelización del Nuevo Mundo. La Isabela hoy es un municipio de la provincia Puerto Plata. Fue la primera ciudad fundada por los españoles en el Nuevo Continente y donde un 6 de enero en 1494 se celebró la primera misa del Nuevo Mundo. Este es el Templo de las Américas, conocido como Santuario Jesucristo Evangelizador, con el que se rinde honor a aquella antigua iglesia, cuna de la evangelización de América. La fe cristiana llega a nuestra isla y al continente americano a través de la Isabela, en el segundo viaje de Cristóbal Colón, que es cuando se da la primera misa, y es desde la Isabela donde comienzan a hacerse los viajes, digamos, al interior de la isla para iniciar la evangelización de la población indígena. ¿En qué medida ha influido el santuario como para ir irradiándose, atrayendo habitantes? Es decir, haciendo su aporte en la configuración de nuestras ciudades. Así como ha ido moldeando un poco el corazón del dominicano, ha moldeado también las ciudades, es decir, los asentamientos, las poblaciones, hasta llegar a ser las ciudades en el día de hoy. En la isla La Española se pueden visitar los primeros edificios religiosos erigidos en América hace más de 500 años. Nosotros tenemos en el país muchos espacios de devoción y en ese sentido habría que diferenciar a aquellos que son practicantes de la religión católica que los que son practicantes de la religión evangélica, porque hay diferencias dogmáticas que rigen los espacios. Nosotros tenemos las iglesias, que es el lugar sagrado donde se manifiesta principalmente la devoción católica, cristiana. Y en ese espacio es que se manifiestan las expresiones culturales y artísticas. La capital, por ejemplo, dominicana, no puede concebirse sin la catedral. El monumento religioso más importante del Nuevo Mundo es la Catedral de Santo Domingo. Fray Francisco García de Padilla la convierte en la primera catedral de América cuando le erige la silla y el cabildo catedralicio el 12 de mayo de 1512. De estilo tardogótico castellano, es una iglesia de planta típica. Tiene 3 naves con bóvedas y una cabecera de 5 partes. Está dividida en 8 tramos, con 14 capillas, 7 de cada lado, con 2 puertas laterales y una sacristía en el lado sur. El 12 de febrero de 1546, el Papa Paulo III le concede el grado de arquidiócesis metropolitana. Aparte de la catedral, en la ciudad colonial tenemos otras iglesias muy importantes, las que están en los conventos, en el convento de los dominicos, el convento de las Mercedes, de Regina Angelorum, de Santa Clara. En Santo Domingo tendríamos que mencionar la primera iglesia evangélica dominicana que está en Ciudad Nueva, que me parece que el edificio es de 1922. También están unas iglesias que en un principio eran iglesias y hospitales y poco a poco pues dieron un servicio a una comunidad, dieron un servicio a un sector, a los barrios que le quedaban, que se fueron formando, donde se instalaban esas iglesias. Así lo vemos en todo el territorio nacional también. Se pueden destacar, aunque no son tan antiguas, pero se pueden destacar en la Basílica de Higüey los medallones que representan los milagros, o muchos de los milagros realizados por Nuestra Señora de la Alta Gracia. La Basílica de Higüey se comenzó a construir en 1954 y abrió sus puertas en 1971. Aunque sus orígenes se remontan a 1503, cuando Nicolás de Obando dispuso su construcción tras fundar la Villa Salvaleón de Higüey.
El templo cuenta con 3 cuerpos: la nave, la parte central con su arco señal y la bóveda. El cuadro de la Virgen de la Altagracia se encuentra en un retablo, a cierta distancia del altar mayor. La diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia fue declarada el 12 de octubre de 1970 como Monumento Nacional, y el 17 de diciembre, el Papa Pablo VI le concedió el título y la dignidad de Basílica Menor. Yo pienso que el turismo religioso, el turismo es importante, porque no solamente tiene que vincularse a los que son creyentes, sino también los que son amantes del arte y de la arquitectura. El arte, sea pintura, sea escultura, y sobre todo los vitrales, los retablos, porque cada expresión cultural, cada expresión artística que están contenidas en esas iglesias reflejan una época. Para potenciar el turismo religioso, yo diría que lo primero que hay que hacer es un buen inventario sobre qué tenemos en el país ligado al arte sacro. Las principales piezas de arte sacro que tenemos en el país pues, se encuentran en el tesoro de la Catedral de Santo Domingo, donde tenemos de las piezas más antiguas del siglo XVI, y en el Museo de Nuestra Señora de la Altagracia de la Basílica de Higüey. También hay otras piezas muy importantes en La Vega, donde también hay un museo de arte sacro. Va desde cálices de oro, de plata, hasta exvotos, que son unas figuritas o unos elementos que hacen los peregrinos o las personas para pedir o para dar gracias a la Virgen por haberle hecho un favor, un milagro. Nosotros podíamos mencionar como algo arquitectónicamente rico la primera iglesia fundada en Samaná, a la que le llamaban la Churchill. La iglesia evangélica Saint Peter en Samaná fue fundada en el 1824 por esclavos libertos de Estados Unidos. Los metodistas estuvieron a cargo hasta el 1925, cuando pasó a manos de la Iglesia Evangélica Dominicana. El templo fue donado por el reverendo J.R. Picot en 1902. Traído en barco desde Inglaterra, es un edificio de estilo victoriano, de zinc, por fuera sostenida por angulares metálicos y por dentro recubierto en madera. Cada último domingo del mes de octubre, los agricultores celebran la fiesta de Harvest, donde llevan al templo sus cultivos como ofrendas por las cosechas obtenidas en el año. El cristianismo siempre está presente. Cuando viene un huracán, pedimos a Dios que no entre, que no nos lastime, hasta para las elecciones políticas. En todo momento nosotros tenemos esa fe, esa presencia religiosa en nuestro día a día. Una peregrinación cantando, un viacrucis arrodillándose. Yo he visto viacrucis en barrios populares que casi revientan las casitas de los lados, calles estrechas, soportando multitudes, es decir, marca la realidad dominicana las expresiones de fe. Juan Pablo Duarte y el grupo de los trinitarios tenían a Dios como parte de su discurso, además de la libertad. Y en su juramento, para ingresar a esa organización política, cada militante tenía que leer un juramento que iniciaba con una frase importantísima que juraban ante Dios y la Trinidad de Dios. El escudo de la República Dominicana es el único en el mundo que lleva la Biblia en el centro, y su gentilicio se traduce literalmente como canes de Dios. Desde las primeras manifestaciones religiosas hasta la diversidad del día de hoy, la República Dominicana se mantiene unida por la fe.